Octubre de 1962. El mundo estaba al borde del abismo. La Guerra Fría, un largo y amargo enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, había alcanzado un punto crítico. Las armas nucleares, instrumentos de destrucción inimaginable, proyectaban una larga sombra sobre la humanidad. El miedo impregnaba la vida cotidiana. Los simulacros de agacharse y cubrirse eran comunes. Las familias construían refugios antiaéreos en sus patios, sin saber si ofrecerían alguna protección real. La amenaza era real. Lo que estaba en juego era más importante que nunca. El epicentro de esta crisis no estaba en Washington o Moscú, sino en una pequeña nación insular a solo 150 kilómetros de la costa de Florida, Cuba. La revolución comunista de Fidel Castro había derrocado al régimen de Batista, respaldado por Estados Unidos, en 1959. Estados Unidos, temiendo la propagación del comunismo en su propio patio trasero, había roto las relaciones diplomáticas e impuesto un embargo comercial a Cuba. La fallida invasión de Bahía de Cochinos, en 1961, un intento desastroso de derrocar a Castro con exiliados cubanos entrenados por la CIA, solo había profundizado la animosidad entre los dos países. Sin que el mundo lo supiera, se estaba desarrollando un juego peligroso. El primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, en una apuesta audaz e imprudente, había llegado a un acuerdo secreto con Castro para desplegar misiles nucleares en suelo cubano. Estos misiles, capaces de alcanzar ciudades estadounidenses en minutos, alterarían fundamentalmente el equilibrio de poder. El mundo estaba a punto de entrar en su hora más oscura. Las verdaderas intenciones de la Unión Soviética en Cuba permanecieron envueltas en secreto. Al amparo de la noche, barcos cargados de equipo militar y personal cruzaron el Océano Atlántico, con su carga oculta de miradas indiscretas. Entre ellos se encontraban misiles balísticos de alcance medio e intermedio, cada uno con ojivas nucleares. Los equipos de construcción trabajaron febrilmente para ensamblar las plataformas de lanzamiento, compitiendo contra el tiempo para ponerlas en funcionamiento. En Washington, los informes de inteligencia insinuaban una actividad soviética inusual en Cuba. El presidente estadounidense John F. Kennedy, un líder joven y sin experiencia que enfrentaba la decisión más grave de su presidencia, ordenó un aumento de los vuelos de vigilancia sobre la isla. El avión espía U-2, capaz de alcanzar grandes altitudes y equipado con cámaras sofisticadas, tenía la tarea de atravesar el velo del secreto. El destino del mundo pendía precariamente de un hilo. El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2, pilotado por el mayor Richard Heiser, despegó de una base en Florida en una misión de reconocimiento de rutina sobre Cuba. Heiser, sin darse cuenta de la gravedad de la situación, fotografió meticulosamente el campo cubano. Mientras volaba sobre el área de San Cristóbal, en el oeste de Cuba, sus cámaras capturaron algo escalofriante, evidencia inconfundible de sitios de misiles nucleares soviéticos en construcción. Las fotografías, enviadas rápidamente a Washington y analizadas por expertos, causaron conmoción en el gobierno estadounidense. La presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba era innegable. Kennedy, informado del descubrimiento, quedó atónito. Los soviéticos, al colocar armas nucleares a poca distancia de los Estados Unidos, habían cruzado una línea peligrosa. El mundo contuvo la respiración, preparándose para lo peor. 13 días de terror. La decisión imposible de Kennedy. El descubrimiento de misiles soviéticos en Cuba sumió al mundo en un estado de crisis sin precedentes. Durante 13 agonizantes días, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de la guerra nuclear. Kennedy, enfrentado a un dilema inimaginable, reunió a un grupo de asesores conocido como el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, o EXCOM, para debatir un curso de acción. Las opciones iban desde una invasión a gran escala de Cuba hasta un ataque aéreo quirúrgico contra los sitios de misiles. Cada una conllevaba enormes riesgos. Una invasión podría escalar a un conflicto más amplio con la Unión Soviética. Un ataque aéreo, si bien eliminaría la amenaza inmediata, podría provocar un ataque soviético de represalia contra Estados Unidos o sus aliados. El mundo observaba y esperaba, con la esperanza de una resolución pacífica a la crisis.
al borde del precipicio, momentos críticos y casi accidentes. A medida que aumentaban las tensiones, una serie de casi accidentes llevaron al mundo peligrosamente cerca del desastre. El 27 de octubre, un avión espía U-2 en una misión de reconocimiento sobre Cuba fue derribado por un misil tierra-aire soviético, matando a su piloto, el mayor Rudolf Anderson Jr. Kennedy, decidido a evitar una escalada, resistió los llamados a represalias inmediatas. Sin que el gobierno de Estados Unidos lo supiera, submarinos soviéticos armados con torpedos nucleares acechaban bajo la superficie del Mar Caribe. Ese mismo día, 27 de octubre, un grupo de destructores de la Armada de los Estados Unidos se enfrentó en un tenso enfrentamiento con uno de esos submarinos, el B-59. El capitán del submarino, creyendo que la guerra había estallado, se preparó para lanzar un torpedo nuclear. Solo la serenidad de un oficial superior, Vasily Arkhipov, que se negó a autorizar el lanzamiento sin órdenes directas de Moscú, evitó una posible catástrofe nuclear. El mundo contiene la respiración, un acuerdo para terminar la crisis. Mientras el mundo se encontraba al borde de la aniquilación nuclear, la diplomacia ofreció un rayo de esperanza. A través de una combinación de negociaciones secretas y declaraciones públicas, Kennedy y Khrushchev buscaron una salida a la crisis. El 28 de octubre, Khrushchev cedió. En una transmisión pública, anunció que la Unión Soviética desmantelaría sus misiles en Cuba y los devolvería a la Unión Soviética. A cambio, Estados Unidos acordó no invadir Cuba y, en un acuerdo secreto, retirar sus misiles Júpiter 2 de Turquía. El mundo dio un suspiro colectivo de alivio. La crisis de los misiles en Cuba, la confrontación más peligrosa de la Guerra Fría, había llegado a su fin. La crisis se había evitado, pero sus lecciones resonarían durante generaciones. Ecos de la crisis. Lecciones al borde del abismo. La crisis de los misiles en Cuba es un claro recordatorio de la fragilidad de la paz y las consecuencias devastadoras de la guerra nuclear. Destacó la importancia de la comunicación clara, la diplomacia y la moderación en la gestión de crisis internacionales. El mundo había mirado al abismo y retrocedido horrorizado. Las lecciones aprendidas de esos 13 angustiosos días en octubre de 1962 continúan moldeando las relaciones internacionales en la actualidad. La crisis de los misiles cubanos sirve como un testimonio eterno de la importancia del diálogo, la diplomacia y la búsqueda de la paz en un mundo aún amenazado por las armas nucleares. Es un recordatorio de que el destino de la humanidad depende de nuestra capacidad para encontrar puntos en común y resolver nuestras diferencias pacíficamente.